Buenos días compañeros, nosotros vamos a tratar el tema de la psicología como ciencia. Psicología, ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico-social que lo rodea. Se define como la ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los individuos, cuyo campo de estudios abarca todos los aspectos de la experiencia humana. Campos de aplicación, campos, clínico, social, educativo e industrial. Las distintas maestrías en psicología que ofrece Guatemala comprenden los mismos campos, pero su contenido es más especializado. Vamos a definir cada una de ellas. Psicología clínica es el campo que dirige el estudio, diagnóstico y tratamiento de problemas o trastornos emocionales que se desvían de la norma. Se dedica al bienestar personal humano y se enfatiza en la búsqueda del conocimiento. Psicología del desarrollo. Estudia los cambios conductuales y psicológicos de las personas en todo tipo de ambiente, tratando de describirlos y explicarlos, así como en relación a las diferencias que existen entre ellos. Psicología social. El enfoque de la psicología social está orientado hacia la comprensión de la conducta social, sobre la base del proceso de influencia social. Sobre la base del proceso de influencia social son canalizados fenómenos tales como la conformidad, el liderazgo, el perjuicio, la moral colectiva y el conflicto intergrupal. Psicología educativa. Como bien lo indica su nombre, la psicología educativa es una ciencia interdisciplinaria que se identifica con dos campos de estudios diferentes, pero interdependientes entre sí. Por un lado, las ciencias psicológicas y por otro lado, las ciencias de la educación. Psicología laboral. El hombre tiene la capacidad de transformar la naturaleza por el trabajo, cuyo producto preexiste en su conciencia antes de producirlo. Los objetos de estudios de esta área de aplicación son la producción, organización, administración del personal, motivación en el trabajo, programas de incentivo, ergonomía. Psicología comunitaria. Es un campo de especialización de la psicología en el que se privilegia una óptica analítica que considera los fenómenos de grupo, colectivos o comunidades a partir de factores sociales y ambientales, a fin de realizar acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Psicología del consumidor. Se encarga del estudio del comportamiento de los consumidores en el mundo de los negocios. Ayuda a las empresas a mejorar sus productos, servicios y estrategias de marketing con el fin de impulsar las ventas. Tiene como objetivo determinar exactamente por qué las personas toman las decisiones que hacen. Psicología del deporte. Es una ciencia que estudia el comportamiento humano en el contexto deportivo de la intención de mejorar la calidad de vida y el rendimiento tanto de los deportistas como de su entorno. Su aplicación no se limita al propio deportista, pues existen muchos factores intrínsecos y extrínsecos que pueden determinar la práctica deportiva: entrenadores, familiares, compañeros de equipo, rivales, competiciones, etc. Psicología infantil. Es el estudio del comportamiento de los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, que incluye sus características físicas, cognitivas, motoras, lingüísticas, perspectivas sociales y emocionales. Los psicólogos infantiles intentan explicar las semejanzas y las diferencias entre los niños, así como su comportamiento y desarrollo. Psicología experimental. Esta utiliza la observación y la experimentación para extraer la ley de los procesos mentales y de la conducta. El método experimental permite descomponer los procesos conscientes de sus elementos, descubrir cómo están conectados y determinar las leyes de su conexión. Ahora hablaremos sobre los métodos, leyes y principios en la psicología. Sociedad. A partir de los procesos de socialización del ser humano desarrolla su personalidad en base a los métodos, leyes y principios. Aquí se forma la identidad personal y la identidad social. Métodos. Son caminos hacia el conocimiento. Métodos de la observación. La observación se convierte en método cuando no se limita a la descripción de los fenómenos externos y pasa a la explicación de la naturaleza psicológica de tales fenómenos. Psicología ambiental. La psicología ambiental trabaja con diversas disciplinas como la arquitectura, el urbanismo, la educación y la biología, convirtiéndose en una disciplina de encuentro ya que su papel tiene que ver con el comportamiento humano. Esta área busca preferentemente en los métodos de investigación involucrar activamente a las personas en el diseño y en el cuidado de su entorno. Método experimental. Es el proveedor fundamental del conocimiento psicológico, experimento de laboratorio y experimento natural.
Leyes en la psicología. Es el papel de los factores biológicos y sociales en el desarrollo psíquico de los niños. Existen 8 leyes básicas de la Gestalt que se producen en el campo cerebral. Número 1. Ley de la buena forma. Tendencia a organizar los elementos pictóricos por formas lo más simétrica posible. Se relaciona con otras leyes en tanto que se prefieren figuras cerradas, mejor enfocadas y organizadas en la misma dirección. Número 2. Ley de la pregnancia. Tendencia a agrupar diferentes formas y elementos para establecer una organización lo más clara y sencilla posible. Número 3. Ley del cierre. Tendencia a cerrar las formas en aras de facilitar el orden de la imagen. Un ejemplo claro es ver una línea curva y asociarla en un círculo. Número 4. Ley de la similitud. Cuanto mayor sea la semejanza entre dos elementos, mayor será la fuerza cohesiva entre ellos. Número 5. Ley del contraste. Se distinguen elementos por la diferencia de tamaño, color o posición. Número 6. Ley de la proximidad. Se tiende a agrupar los elementos que se encuentren más cercanos para crear un grupo, una cierta uniformidad, un cierto orden. Número 7. Ley del movimiento común o ley de la buena dirección. Se tiende a agrupar a aquellos elementos que vayan de la misma dirección. Y número 8. Ley de la experiencia. La experiencia visual que tiene el sujeto trabaja para que todas las formas y elementos presentes se agrupen para formar una imagen. Principios. Un principio es una ley o regla que se cumplen o deben seguirse por ciertos propósitos, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr ciertos propósitos, y también existen principios necesarios que se cumplen sin más o que deberían cumplirse si se pretende tener cierto estado de hecho. Principios en psicología. Principios del determinismo, principios de la unidad entre conciencia y actividad, principios del desarrollo de la psiquis y de la actividad. Principios del determinismo. Doctrina filosófica que afirma que cualquier acontecimiento mental o físico responde a una causa y así una vez dada la causa, el acontecimiento ha de seguirse sin posible variación. Los psicoanalíticos afirman que la obra del hombre adulto está determinado por un inconsciente formado en la niñez. Principios de la unidad entre conciencia y actividad. La conciencia, la actividad no están contrapuestas la una de la otra, pero tampoco son idénticas, sino que forman una unidad. Permite a los psicólogos aclarar y estudiar la conducta y la actividad. Principios del desarrollo de la psiquis y de la conciencia en la actividad. La psiquis puede ser comprendida correctamente y explicada de una manera adecuada solo si existe un análisis como producto del desarrollo y resultado de la actividad. Ahora hablaremos un poco respecto a las características de la psicología. A. Precisión. Los psicólogos procuran ser precisos de varias maneras, definiendo toda la claridad de lo que van a estudiar, expresando los resultados de forma numérica y comunicando estos resultados por medio de informes detallados de lo que se describen a sujetos, equipos, procedimientos, tareas y resultados. La comunicación permite a otros científicos que la conducta replica la investigación para verificarlas y refutarlas. B. Objetividad. La objetividad de los psicólogos se refiere al intento de evitar que sus perjuicios influyan en sus estudios. La ciencia se autorregula a sí misma, dado que al tener que ser publicados los datos, la posibilidad de ser criticados estimula a los científicos a vigilar su trabajo contra el perjuicio, que no contaminen los datos. C. Empirismo. Esta característica se refiere a que todas las afirmaciones deben estar respaldadas por estudios empíricos basados en la observación. Estos estudios pueden ser hechos directamente por el investigador o pueden conocerse por informes escritos, discursos o correspondencia personal. D. Determinismo. Afirma la creencia de que todos los sucesos tienen causas naturales. Los psicólogos están convencidos de que las acciones de las personas están determinadas por un gran número de factores, algunos internos potenciales, genéticas, emociones, pensamientos, y otros externos, influencia de otras personas, circunstancias, etc. No se aceptan como influencia la magia, la suerte y los espíritus malignos. F. Parsimonía.
Se prefiere explicaciones sencillas que hayan sido sometidas a pruebas y que respondan a los hechos observados. Solo se aceptarán explicaciones complejas y abstractas cuando las más sencillas han resultado inadecuadas o incorrectas. F. Aperturismo. Los psicólogos tienen que estar abiertos a las críticas, nunca pueden afirmar que sus resultados sean concluyentes, siempre deben ser aceptados de forma provisional, ya que en cualquier momento pueden ser rechazados. Por ejemplo, pueden ocurrir errores debido a complicaciones del mundo real, instrumentos defectuosos o procedimientos mal diseñados. Otras. Facticia. La psicología se basa en hechos reales. Metódica. Es planificada, se basa en el método que representa el camino a seguir. Analítica. Se descomponen las partes para descubrir la esencia del hecho. Comunicable. No es inefable, puede llevar a todos a través de un lenguaje común. Predictiva. Es la coronación de la labor científica en la psicología. Y con esto estamos concluyendo nuestra presentación de la psicología como ciencia. Muchas gracias.